Voy a compartir el link, ya están en... Ahora les comparto el link y empezaríamos, ¿sí? Voy a compartir el link, ya están en... Ahora les comparto el link y empezaríamos, ¿sí? Voy a compartir el link, ya están en... Ahora les comparto el link. Estoy repitiendo yo mismo. Cosas de la tecnología. Esperemos un poquito y ya comparto los links por las redes sociales y ya empezamos, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio una vez que hemos compartido los links en Twitter y en YouTube. Vamos a dar inicio a esta primer conversatorio que hemos titulado Hablemos de, y en esta jornada vamos a hablar sobre identidad de género y la ley que se está en estos momentos debatiendo en el Congreso, ¿sí? Primero vamos a hacer una presentación de qué es lo que es el conversatorio. El conversatorio está organizado por la Comisión de Diversidades y Disidencias Sexuales y de Género del Movimiento Autonomista. Tenemos por objetivo visibilizar las realidades y las problemáticas de la comunidad LGTBIQ, educar también y también brindar información. Nos enmarcamos esta visibilización en la lucha por los derechos de las personas LGTBIQ. ¿Qué es LGTBIQ? Personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales, también las personas intergénero, intersex, queer, asexuales y el resto de personas que entran en la categoría de las diversidades y disidencias sexuales, ¿sí? La idea de hacer online estos conversatorios vienen por la construcción de un proyecto político que es a nivel nacional. Y queremos llegar a todo, a largo y ancho de Chile y también del extranjero, ¿sí? En este primer conversatorio sobre ley de identidad y género hemos invitado a personas trans, ¿sí? A activistas y militantes de la comunidad trans en Chile. Eh, tenemos a Vamos a empezar por el orden de que me aparecen en los cuadraditos a mí. Tenemos a Lucas Suban, que es eh, voluntario de la Organización Transdiversidades, OTD, en Chile. Tenemos a Enid Faúndez, que es nuestra encargada orgánica de esta comisión y también es militante del Frente Feminista, del Movimiento Autonomista. Y tenemos a Connie Valdés, que es militante del Partido Poder y también está como asesora en el Congreso de la diputada del Partido Poder, Claudia Mix, ¿no? Sí. Bueno. Eh, Les habla Elías Paikurich, soy el encargado político de la Comisión de Diversidades. eh, y bueno, los saludos desde Argentina. Los chiquillos están ahí desde Santiago. Pero acá los saludo desde Argentina y bueno, damos inicio a este ciclo de conversatorio. Pueden hacer preguntas en el chat de YouTube que aparece al lado y en su momento las vamos a ir respondiendo. Bueno, eh, les voy a dejar en estos segunditos, chiquillos y chiquillas, para que se presenten. Así que empezamos
por Constanza, Enid y después Luca, ¿sí? Al revés de las pantallitas. Entonces empiecen a presentarse. Les agradecemos también que hayan aceptado venir y estén acá para hablar sobre la ley de identidad de género, ¿sí? Bueno, Connie. Ya, ahora sí. Muchas gracias, Elías, por la invitación. Me gana la tecnología, entonces esto es el primer conversatorio online. Generalmente estoy acostumbrada a tener mucha gente o gente alrededor en un auditorio, en una sala, pero está bien. Es entretenido que tengo el refrigerador al frente, hay agua por lo menos, o sea, por lo menos puedo estar en la casa. Eso es lo cómodo. Bueno, mi nombre, ya lo dijiste, José Valdés, soy activista trans, activista por la diversidad sexual y por la diversidad de género, muy importante decir eso, soy licenciada en Derecho, milito en el Partido Poder, soy asesora legislativa, también consultora en estos temas, y básicamente eso sería mi pequeña introducción. Enid. Hola chicos, mi nombre es Zenit, eh, también o sea, soy activista hace al menos 2 años y medio, ¿ya? Había estado participando en algunas organizaciones, ahora milito en el movimiento autonomista y bueno, aprendiendo también el contexto político que enmarca todo esto de la lucha de la diversidad y la disidencia sexual. ¿Ya? Estoy recién aprendiendo, esto es un camino de largo aprendizaje. ¿Ah? Eso. ¿Ya? Enid significa la que tiene vida, eso es mi nombre. Los chicos. Y bienvenida a todos los que se puedan conectar. Gracias. Muchas gracias, Enid. Enid, te puse mal el acento. Seguimos con Luca. Hola chiques, mi nombre es Luca. En este minuto soy voluntaria de OTD, organizando Transdiversidades, OTD Chile. Y también representándolo a ellos, formo parte del área de comunicaciones de la coalición LGTBTI de organizaciones de América Latina y el Caribe que trabajan por los derechos humanos de las personas LGTBTI en el marco de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Veo la parte comunicacional de la organización a la cual le hago voluntariado en este minuto. Y me defino como defensor de los derechos humanos, y eso es como el activismo que puedo hacer, como del día a día, digamos, del cotidiano, del vivir. Y gracias, Elías, por la invitación y a quien se nos integre. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Espero que esta jornada sirva para quienes nos escuchan, quienes se interesan en ser aliados, en aprender sobre lo que es el género, qué se legisla con la ley de identidad de género, no sea para aprender y también por ahí para sacarnos algunas dudas que tenemos, que pueden tener o que se nos vayan de lo que vamos hablando, que podamos ir teniendo, ¿no? Bueno, quisiera empezar. Esto ya más que nada, empezar. Ley de identidad de género se llama el proyecto de ley, ¿no? ¿Qué es la identidad de género? ¿Sí? Entonces me gustaría empezar preguntándoles, ¿qué es la identidad de género? ¿Es algo de ahora? ¿Por qué hoy se habla de identidad de género? ¿Sí? Entonces empezamos con Enid, Luca y Connie, ¿sí? Les doy el paso. Hola. Ya, ¿me escuchan, chicos? Sí. Ya. Identidad de género. Bueno, el concepto de identidad de género es como tu, tu identificación en un marco de un género social dentro de una sociedad en tiempo determinado. ¿Ya? Obviamente es un tema subjetivo, no hay. Cada sociedad define sus géneros. ¿Ya? O sea, no podríamos explicar qué es la identidad de género sin saber qué es género. Género es como roles sociales que se dan en cierto grupo. Es como tú te identificas con algunos, ¿ya? Pero incluye a no identificarse con ninguno.
Entonces, identidad de género es que tú te representes dentro de un esquema de género, o también la posibilidad de que no te representes con ninguno de ellos. ¿Ya? Como ley, obviamente, mira, no soy experta en estos temas, ¿ya? Pero veo que es parte de un proceso de empoderamiento democrático fuerte en los últimos años, yo diría como desde el 90, ¿ya? Con varios temas de derechos civiles, derechos humanos también, derechos de minorías, pueblo indígena. Entonces es un proceso que va poniendo sobre la mesa varias problemáticas sociales, y dentro de esas, la identidad de género y otras más, ¿ya? No es solo la ley de identidad de género, son varios procesos de leyes que están en movimiento en este periodo. También dentro del contexto feminista y todo lo que se ha movido, esto está en ese proceso social, ¿ya? Y eso, ¿ya? Y bueno, bueno, hasta ahora, no sé, el contexto chileno se marcó en algo muy, muy cerrado, ¿ya? Obviamente Connie sabe mucho más en detalles, pero para mí más bien es un tema binarista dentro de un concepto quizás que quedó como años atrás, ¿ya? Estamos lejos de ser una ley súper moderna como las que hay en otros países. Eso, compañero. Te interrumpo un momento porque me están diciendo que no está saliendo el video, o sea, yo lo veo, pero no está saliendo. Así que detengo un poquito esperamos un poquitito que lo arreglo y volvemos a... Voy a preguntar si alguien más lo ve. A lo mejor solo esa persona que no lo está viendo, Elías. No, ahora sí, ahora ¿Ahora sí? debería aparecer. A mí me Ya, llegó también uno interno que tampoco puede entrar. También me están Ahora, diciendo que dice no disponible. ahora sí, ¿Ahora sí? a ver. Bueno, tuvimos los primeros minutos que no se transmitieron, se ven. Ahí sí, Bueno, porque estaban fue aumentando el número de espectadores privado. exponencialmente. Eh, bueno, vamos a tener que empezar presentándonos de vuelta, chiquillos. Cosas de la tecnología que nos ganan a todos a veces. Bueno, tuvimos un pequeño problema, un pequeño percance en que no nos estaban viendo, y vamos a volver a empezar, vamos a volver a presentarnos y a volver a hablarles sobre lo que son estos conversatorios. Me presento, soy Elías Paikurich, encargado político de la Comisión de Diversidades y Disidencias Sexuales y de Género del Movimiento Autonomista. Estos conversatorios online los hemos llamado Hablemos de, en este caso hablemos de Ley de Identidad de Género, ¿sí? Y la idea de nosotros es poner sobre la mesa las problemáticas y visualizar las problemáticas de la comunidad LGTBIQ, ¿sí? En este momento que vamos a hablar sobre ley de identidad de género, hemos invitado a Lucas Suban, voluntaria de OTD, Organización Transdiversas, a Enid Faundes, que es la encargada orgánica de la Comisión de Diversidades del Movimiento Autonomista, milita también en el Frente Feminista del mismo movimiento, y a Connie también Valdés, que es militante del Partido Poder y asesora legislativa. Ya les voy a dar para que se presenten nuevamente. Vamos a hacer esta parte todo nuevamente, ¿sí? Eh, y bueno, la idea es que hoy podamos hablar sobre la ley de identidad de género, qué es el género, por qué hablamos de identidad de género. Y para empezar, así recuperamos el tiempo, les doy el lugar para que se presenten ya más relajadamente ustedes. Empezamos por Luca, Eni y Connie, ¿sí? Hola a todos, mi nombre es Lucas Suban, estoy aquí como voluntario de OTD Chile, organizando transdiversidades, y junto a ellos participo en la parte comunicacional de la coalición LGTBTI, que es de Coalición de Organizaciones de América Latina y el Caribe, que trabajan por los derechos humanos de las personas LGTBTI en el marco de la OEA, de la Organización de Estado Americano.
junto con ello me defino como una persona hombre trans, pero no binaria también, hombre trans no binaria. Y eso creo que principalmente. Y defensores de los derechos humanos. Yo creo que eso es como lo más importante. Siempre tratando de velar por los derechos humanos de las personas, no solo de los LGTBTI, sino que de todos en general. Gracias por la invitación, Elia. De nada. Eni, Hola, ¿me escuchan, chicos? sí, se escuchaba, ahora no se escucha. Ahí. Hola. Ahí. Hola, mi nombre es Enid. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha, habla, habla. Sí. Bueno, mi nombre es Enid, trans, transfeminista. He estado participando en algunas organizaciones sociales, ¿ya? Y bueno, hace poco me uní al movimiento autonomista y soy orgánica de la Comisión de Diversidad, ¿ya? Y estamos trabajando bastante en eso, ¿ya? Y para mí es nuevo, bueno, es todo un lenguaje diferente y bueno, estoy tratando de aportar en lo más que se pueda el cambio social. Y eso, chicos, así que un honor estar junto a ustedes. Gracias por venir. Gracias, Eni. Connie, Ya, bueno, mi nombre es Constanza Valdés, soy una mujer trans, soy activista de diversidad sexual y de género, muy importante siempre agregar ese concepto de diversidad de género. Soy licenciada en Derecho, actualmente soy asesora legislativa parlamentaria, como tú bien lo dices, y también he trabajado estos últimos 3 años por el proyecto de ley de identidad de género, y bueno, también me considero feminista, y muchas gracias por la invitación. También es muy entretenido tener un conversatorio online donde puede llegar mucha gente, y yo creo que una de las grandes razones por la cual mucha gente tampoco va a los conversatorios porque a veces le da flojera o les da frío, considerando que ya están bajando la temperatura, entonces la gente desde su casa puede verlo, después verlo en YouTube también y tener las cosas más claras. Así que bacán eso. bueno, gracias, Connie. Sí, justamente la idea de que fueran online estos conversatorios es porque la construcción política tiene que, para nosotros, debe descentralizarse y justamente abrirse a todas, todos y todes alrededor y ancho de Chile, ¿sí? Largo y ancho de Chile, y que puedan acceder a este tipo de conversatorios que por lo general a lo mejor no se dan. Así que estamos felices también de tenerlos acá y de tenerlas acá. Para empezar, en la presentación que estamos repitiendo, yo lo mencioné, pero ahora lo quería invitarles a ustedes que puedan aportar. Luca mencionaba LGTBI y yo mencioné que este espacio era para visibilizar las problemáticas de la población LGTBIQ. ¿Sí? Vamos a empezar ahora por Connie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir LGTB y todas estas siglas que a veces uno dice cada vez le agregan más, cada vez le agregan menos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver estas letras para describirnos como comunidad? Mira, yo creo que particularmente la creación de las siglas, bueno, al principio era solamente asociado a hombres gay y a mujeres lesbianas, la palabra, o sea, la letra T no existía mucho. También lo mismo pasó con la bisexualidad. Entonces hemos visto también cómo ha ido evolucionando el conjunto de siglas, y no es porque efectivamente la gente queramos agregar etiquetas, porque mucha gente piensa lo mismo, sino es por un tema identitario, para visibilizar las cosas, porque al final lo que no se nombra, lo que no se habla, no existe en el lenguaje, tampoco existe en la realidad, y eso ha sucedido por mucho tiempo. Entonces en ese sentido, por ejemplo, por la gran parte del tiempo era lesbianas, la L, gays, hombre gay, bisexuales que pueden ser mujeres o hombres, trans, y ahí había también la gran distinción, o sea,
si son transexuales, transgénero, travestis, y hasta el día de hoy sigue existiendo incluso una confusión dentro de las propias comunidades trans. Y la última, la que en general siempre se deja de lado, aún más que la otra, es intersex, pensando de que hay mucho desconocimiento acerca de la población intersex, pensando que lo asocian a los hermafroditas, siendo que no es así. Y lo mismo recientemente se ha agregado ya la Q, o se ha agregado también la A, considerando que queer es este concepto, esta identidad que transgrede al final, que también se enmarca en lo trans, pero transgrede los roles sociales, los roles de género, y también se han ido incorporando otras identidades de género, también como agénero, después incluso se le puede agregar una orientación sexual distinta, que es asexual. Entonces, al final, este gran panorama de siglas, yo creo que ayuda bastante a visibilizar. Yo creo que la gente, obviamente, le da un poco de temor y también por desconocimiento que hayan tantas letras, pero es porque eso es parte de la cultura humana, del proceso autoidentitario y de identificación, y que ojalá que la gente pueda informarse. No es por una etiqueta, no es por un nombre, simplemente es por una diferenciación. ¿Por qué? Porque la heteronormatividad por mucho tiempo ha sido la regla, por mucho tiempo ha sido lo normal, entre comillas. Entonces ahora ya de derribar ese paradigma y que se empiece a ampliar el lenguaje, especialmente. Bueno, muy claro. Enid, Luca, no sé si quieren agregar algo más. Luca dice que no, Enid tampoco. Muy bien. Entonces, bueno, entramos de lleno a lo que es la identidad de género. La ley que se está tramitando hoy en el Congreso, la ley de identidad de género, tiene un concepto que mucha gente no entiende, mucha gente se pregunta por qué hoy se habla, ¿sí? ¿Por qué no se hablaba antes? Tiene que ver en parte con lo que acaba de mencionar Connie, pero bueno, ¿qué es la identidad de género? ¿Sí? Vamos a empezar con Enid y después vemos si quieren aportar, si quieren agregar algo más. Por orden Luca y después Connie, ¿sí? Vamos, Enid. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Vale. Bueno, identidad de género es, o sea, primero antes de hablar de identidad hay que hablar de qué es lo que es género. Ir un poquito un paso más atrás. El género es como una construcción social de identidades sociales aceptables en un conjunto de personas en una época determinada. Por ejemplo, nosotros somos una sociedad muy occidentalizada, entonces ven identidades que son, por ejemplo, la identidad masculina y la femenina. ¿Ya? Y bueno, como concepto, pues, obviamente hay muchas mezclas entre ellas. Y la identidad de género es como tú te representas dentro de alguna de esas, o de ninguna, o de una mezcla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay otras sociedades que tienen como 5 géneros. ¿Ya? Estamos en el contexto de que estamos en una sociedad occidentalizada. ¿Ya? Eh, y la identidad es como yo me represento en uno de esos. ¿Ya? O no me represento en ninguno también. ¿Ya? ¿Y por qué se habla hoy de la ley? O sea, yo creo que, o sea, fuera de la ley de identidad de género, yo creo que es un proceso de empoderamiento democrático que viene fuerte, ¿ya? Yo diría como, a ver, en los últimos 5 años, ¿no? En donde se han puesto varios temas de avances sociales, yo diría como de derechos civiles, ¿ya? Que han estado colocándose sobre la mesa. Tenemos aborto de 3 causales, matrimonio igualitario, la identidad de género, por violencia a las mujeres. Hay toda una revolución que se está dando en este momento. Es un proceso, es un proceso. Entonces, la ley de identidad de género cae dentro de ese proceso. Es un proceso más bien como de construcción de la sociedad, ¿ya? Y tratando también de destruir algunos esquemas patriarcales que han estado llevando el, o sea, llevando la sociedad últimamente. ¿Ya? Y bueno, eso es un proceso, está igual en avance. ¿Ya? Obviamente Connie nos puede dar un contexto mucho más especializado sobre la ley como contexto legal, ¿ya? Pero yo veo más bien que es un elemento dentro de un proceso, ¿ya? Es un paso dentro de una serie de otros pasos. Eso, Elías. ¿Alguna duda? No sé si algo quedó claro. ¿quieren aportar? Luca, Estamos hablando de lo que es la identidad de género, ¿no? sí. Bueno, un cortito a agregar, tal vez, que
Según los principios de Yogyakarta y otras cosas, se define la identidad de género como una vivencia interna. Eso es muy importante, como que de verdad es lo que uno siente que es, como uno se expresa. Nadie te puede decir cuál es tu identidad de género. Sí hay roles establecidos, hay géneros, principalmente los binarios femenino-masculino, pero también hay fluidos, bigéneros o muchas otras géneros distintos que han sido silenciados, tal vez no reconocidos, y la forma en la que yo normalmente lo explico es: el mundo no es blanco-negro, sino que también tiene grises, y acá no solo tiene grises, sino también tiene colores, un arco iris lleno de colores, pero tampoco solo tiene esos colores que nosotros somos capaces de ver. Puede tener frecuencias más allá de la ultravioleta y el infrarrojo, que a lo mejor yo no los conozco, yo no los puedo ver, pero eso no quiere decir que no existan. A lo mejor hay otros animales, hay otros lentes que sí los ven, y uno no puede llegar y descartar de plano que alguna identidad de género no exista, si alguien se quiere identificar así, solo porque a lo mejor yo digo, no lo conozco, no sé lo que es, no existe. Y como es una vivencia interna, tiene que ver con la apariencia que uno tiene también. Yo puedo elegir acomodar la forma en la que yo hablo, cómo me corto el pelo, la ropa que he visto también, o si tengo algún tipo de hormonación o cirugía para acomodar mi cuerpo a lo que se me identifica más, a quien yo creo que soy, a quien soy realmente. Eso es como puntual. Yo creo que igual Constanza nos puede ayudar más, pero es como mi aporte pequeño. Gracias, Connie. ¿Querés agregar algo más? Dale, no se te escucha. Ahora sí. Mira, lo mismo, ahondar un poco en lo que dice Nidia y lo que dice Luca, de que efectivamente la identidad de género se enmarca en un aspecto interno y subjetivo de la persona. En ese sentido, todas las personas tenemos identidad de género. Yo creo que desde ahí parte la premisa fundamental de entender este concepto. Ahora bien, la gente, lo mismo, si se le pregunta, incluso hay gente que dice que no es heterosexual, a ese nivel de desconocimiento llega la palabra a veces. Lo mismo, usted es una persona cisgénero, la mayoría probablemente va a decir no, y no va a ser una persona trans. Entonces, en ese sentido es como la gente no entiende que todos tienen una identidad de género. Ya, y ahí está la gran diferencia también entre las personas trans y las personas cis, es que en este concepto de ser trans, la identidad de género es distinta del sexo asignado al nacer. Muy importante ese concepto, sexo asignado al nacer, porque no es algo que se verifique como la mayoría de la gente piensa. Entonces, tampoco es un concepto nuevo, no es algo que estamos hablando las personas millennials, o no es algo que se está hablando en el siglo XX, XXI, no. En el ámbito de la medicina, en el ámbito de la psicología se estaba conversando este tema. Ahora, quizás se veía de otra manera para identificar a estas personas, porque así lo mencionaban estas personas que tienen una vivencia muy distinta y que quieren acomodar su cuerpo, etc. Pero el concepto ha ido evolucionando de tal manera también que se relacionó incluso con el feminismo. ¿Por qué? Porque al final esta construcción, identidad también se aleja un poco del paradigma cultural de los roles sociales de género que te han impuesto la sociedad. Y al final, cuando lo trasladamos a la lucha de la comunidad trans, al final es la lucha por la validación de la identidad trans. ¿Por qué? Por la identidad cisgénero es legal, completamente regularizada, por así decirlo, es algo que la gente tiene interioriza como algo normal, entre comillas, como la regla general. Pero ¿qué pasa con las personas trans? La lucha por la identidad de las personas trans, por la identidad de género distinta, primero parte en lo social, que en general es como lo más fácil últimamente. Ya no hay tanta discriminación e exclusión como antes. Si bien hay gran parte, pero en cuanto a las relaciones sociales ha bajado bastante. Pero en el otro ámbito, por ejemplo, en el ámbito de lo estatal, ahí o donde efectivamente está la gran lucha de que te reconozcan tu identidad de género en la cédula de identidad. Pero también ahí hay un paradigma y hay un conflicto bien paradójico al respecto, porque en la lucha por tu identidad trans,
también después de lograr este cambio, este reconocimiento en la cédula de identidad, en todos los documentos públicos y privados, vas a pasar a ser una persona cisgénero legalmente. Entonces es curioso también cómo esta identidad trans al final va a terminar siendo validada. No estoy diciendo que tenga que haber, que diga identidad de género trans, no, nada de eso, sino que también entender en este proceso de lucha que esto no va a ser el final. O sea, va a salir una ley, la gente va a tener reconocida su cédula, pero en muchas otras ocasiones va a necesitar, por ejemplo, un tratamiento hormonal asociado a ser una persona trans, no a ser una persona cisgénero. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo el Estado se va a hacer cargo de estas personas que legalmente estamos reconocidas como cisgénero, pero somos personas trans y tenemos prestaciones de salud completamente distintas? Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente, bueno, esto debiera estar incorporado en el currículum nacional y, bueno, a pesar de que mucha gente va a decir, con mi hijo no te metas, y eso es un tema muy complejo, pero la identidad de género parte desde la idea del género autopercibido de cada persona, de cómo sentimos, cómo queremos también, lo relacionamos un poco, pero no es necesariamente vinculado con la expresión de género, que eso es otro concepto. Y entender también que la identidad de género es completamente distinta de la orientación sexual, y lo que yo expreso no es siempre mi identidad de género, que eso yo creo que es lo que mucha gente le cuesta entender, considerando que es lo que vemos, es un hombre, es una mujer, no sé lo que es. ¿Por qué no le preguntamos mejor a la persona, oye, tú cómo te identificas? No, ¿qué eres? Porque pasa eso también. Así que, bueno, eso quería agregar. Bueno, muy interesante. Han mencionado todo, todos y todas han mencionado. También es esto de acostumbrarnos a usar un lenguaje inclusivo, ¿sí? Han mencionado cosas tan interesantes que, bueno, vamos a ir por ahí, creo, y Connie nos va a ayudar con la parte legal. Eh, bueno, primero, Eni mencionó que el género estamos como sociedad divididos por funciones sociales. Desde ahí sale lo que es el género, ¿ya? ¿Qué función social cumplimos en la sociedad? Lo que es sumamente importante entender eso, que el paradigma central en nuestra sociedad es el sistema de género binario. Como decía Luca, hombre y mujer, masculino y femenino, ¿sí? Que hay personas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros, ¿sí? Y que no es... Acá no hablamos de lo normal, lo anormal, si está bien o si está mal. Hablamos de que son vivencias y que son válidas, ¿sí? Otra cosa que hablaron fue trans y cis, transgénero, cisgénero. Esto lo voy a dejar pendiente para preguntarlo en esta siguiente vuelta de preguntas, porque está bueno, como mencionaba Connie, mucha gente confunde la orientación sexual con la identidad de género diciendo, pero ¿son homosexuales? Ok. Y no es lo mismo la orientación sexual que la identidad de género, muy importante aclararlo. Hay mujeres trans que son lesbianas, hay hombres trans que son bisexuales, que son homosexuales y que son heterosexuales, o sea, se relacionan, pero no son lo mismo. Eh, Hablaron también, a ver, del sexo asignado al nacer. Y acá viene mi pregunta, porque se relaciona con las prestaciones médicas que mencionaba Connie también. Y en esta oportunidad vamos a empezar por Lucas. Primero, acordate, la primera pregunta es trans-cis. ¿Qué es transgénero? ¿Qué es cisgénero? ¿Sí? Ya que todos tenemos una identidad. Las personas cis no se la cuestionan, pero ¿qué es cisgénero? Eso es una primera pregunta. Y lo otro, ya que hablamos de género, ¿qué es el sexo? ¿Sí? Eso es, si te parece, empezar Luca, después Connie y después Emi. Bueno, como decía Connie, como decía Constanza, las personas cisgénero son aquellas cuyo sexo biológico o el asignado al nacer, el que un doctor vino y dijo, esta persona es hombre, esta persona es mujer, es femenino, es masculino, hembra, macho.
Biológicamente sí, somos hembras o machos, pero también hay otras combinaciones. Tradicionalmente, según eso, viene un médico y nos categoriza inicialmente. Si tu vivencia personal, tu identidad de género, está acorde a esa que se te asignó, a la que te dijeron que eras, te dijeron cuando naciste tú, Elías, tú eres hombre, eres macho, y tú dices, creces, dices, sí, yo me considero hombre y me siento hombre, lo vivo internamente de esa forma, está como alineada lo que se te dijo con lo que tú eres una persona cisgénero, estás en la misma línea, en el mismo lado de esas dos cosas están así. Las personas trans, en cambio, son aquellas o somos aquellas en las cuales hay una discordancia, las cuales no está alineada lo que se nos dijo que éramos con lo que somos. Nuestro sexo asignado al nacer no es nuestra identidad de género, no nos identificamos con ello. Hay algún tipo de desajuste. Puede ser en los planos binarios totalmente opuesto y tú dices, no, yo para nada me siento esto, yo no soy hombre o yo no soy mujer y no lo soy y yo soy el opuesto que el binarismo te diría, o algún punto intermedio. Y ahí entran las personas no binarias que mencionaste hace un rato y el tema del lenguaje inclusivo, que más rato voy a hacer hincapié en ello si gustas, o de momento también lo puedo hacer. Para mí es muy importante el lenguaje inclusivo. Uno, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, si el lenguaje nuestro es solo el niño, la niña, ¿qué pasa con aquellas niñes, adolescentes o adultes que no son ni mujer ni hombre, que no son 100% masculino, 100% femenino en su identidad de género? ¿Qué pasa con ella? ¿Se desvalida su identidad? ¿Quién son? Para mí es muy importante que sean nombrados. Y a la forma de hacerlo, yo personalmente uso la letra E porque siento que si podemos decir que hay presidentes, estudiantes y que somos personas inteligentes y jóvenes, ¿por qué tanto nos cuesta pluralizar eso y dejar la E como el neutro o como el inclusivo para todos? ¿Sí? Y además por un tema de que yo tengo doble nacionalidad y dentro de ello en el esloveno las palabras terminadas en E son de género neutro. Allá hay masculino, femenino y neutro. Entonces para mí es muy simple adquirirlo y usarlo porque es parte de lo que ya manejo como en la vida diaria. Y a la hora de escribirlo, prefiero la letra E a, por ejemplo, una X, un guión, una arroba o un asterisco, porque creo que visualmente es legible, uno puede pronunciarlo, no te interrumpe la palabra. Lo otro, a lo mejor uno dice todsk o tuk, como cómo se pronuncia una palabra que no puedes pronunciar en el fondo. Por eso, por gusto personal y porque creo que no cuesta nada hacerlo también, prefiero la letra E, de modo inclusivo y porque también da pie a que las personas que no forman parte de este binario sí se sientan parte de la sociedad. Creo que olvidé la segunda pregunta. Si es que, las prestaciones de salud. No, el sexo y el género. Si el género ya lo mencionamos como una construcción social, entonces, ¿qué es el sexo? Que en parte también lo mencionaste cuando explicaste un poco lo de el sexo asignado al nacer. Ya, vale. Entonces terminé, creo, como que ahí está. El sexo viene y ya está, creo. Bueno. Apago el micrófono, cedo la palabra. A Connie y después si Enid quiere agregar algo más. Mira, respecto a sexo me gustaría agregar algo que en verdad puede ser un poco más controversial porque no hago siempre se hace la diferencia entre sexo biológico, identidad de género y todo. Sexo biológico generalmente también, o sexo asignado al nacer, es macho y hembra.
Entonces, desde ese punto de vista, hay, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, que no han realizado la operación de reasignación genital o confirmación de género, como se dice en otros casos, tendrían sexo macho e identidad de género femenina, por ejemplo, o mujer. Sería bastante, por así decirlo también, desconocer la identidad de la persona sobre también su genitalidad, sobre su sexo. ¿Por qué? Porque en ese sentido, entonces, si lo pensamos así, ¿qué pasa con la orientación sexual? Entonces las mujeres trans no podrían ser lesbianas. ¿Por qué? Porque la orientación sexual se basa en torno a sexo. Generalmente también se habla de género, pero pensémoslo así. ¿Qué pasaría en ese caso? No podría, una mujer trans podría entonces no ser lesbiana porque tiene una genitalidad distinta, porque tiene pene. No, no necesariamente. Entonces, en ese sentido, la identidad, y esto es una postura un poco más radical, la identidad de género de una persona es lo que define básicamente su genital. Y ahí va a ser, ya sea de mujer, o va a ser de hombre, o incluso ninguno. ¿Por qué no es así? Lo único relevante del sexo como dato biológico es la procreación, es la capacidad de reproducirse. Aparte de eso, no tiene otro dato relevante, incluso es algo completamente personal de cada persona y no es algo con lo que se debiera ordenarse y estructurarse la sociedad, que lo hemos visto pero por mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿por qué me interesa hacer esa separación? Porque he visto mucha gente, bueno, parte de las comunidades trans, que están con esta idea de que efectivamente tu identidad está pero completamente desconectada de tu genitalidad y todo eso. ¿Y por qué es tan chocante? Porque de alguna otra manera le otorga mucho poder, mucho dato biológico objetivo a la genitalidad y al final te hace marcarte como una persona, pero como muy distinta, como una quimera. Y no necesariamente, si al final las personas somos dueñas de nuestro cuerpo, podemos tener las decisiones y así como nos identificamos. Ahora, que la ciencia sea la ciencia dominante en la que establezca esto, ya, está bien, así se ha hecho y se hace en base a la reproducción, como dije nuevamente. Pero no es algo que necesariamente vaya a ser así. Entonces, eso entenderlo como una postura de que no siempre esta separación sobre sexo biológico, identidad de género, como expreso, es tan radical, no. Entonces, ¿qué va a pasar en este sentido las personas que no se van a querer operar? ¿Van a ser menos, van a ser más? Tenemos que hacer esa distinción, tenemos que decirle a la gente, oye, mi sexo biológico es macho, pero yo soy una mujer. No, mi sexo biológico es de mujer, mi identidad de género es de mujer. Lo que yo tenga mal, a ti no te interesa. A menos que vaya a pasar otra cosa y todo, pero si no, no. Entonces, bueno, eso quería mencionar. Gracias, Connie. Enid, ¿querés agregar algo más? Listo. Mira, yo concuerdo bien con... hay una reflexión que hace un antropólogo de la organización ATA Trans de Andalucía, en España. Se llama Juan Gavilano, y dice que los marcadores de identidad son incluso un poco más poderosos que algunos marcadores, por ejemplo, genéticos, que podría decirse por un lado de la generación. Entonces, conexión, ¿ya?, con identidad y biología, ¿ya? Por lo tanto, se podrían dar canales mezclados, ¿ya?, sin ninguna relación una con otra, ¿ya? Y yo diría que ambos podrían ser válidos, ¿ya? Pero considerando en las situaciones donde el sexo no coincide con la identidad, es tan válido así como una persona que es cisgénero, ¿ya? Eso quería acotar ahí, chicos. Bueno, Luca, ¿quiere mencionar algo más? Así que, Luca. Sí, a modo como de pequeña acotación, también recordar que al igual que el género no es binario, el sexo biológico tampoco lo es. Hay mucha gente que cree que solo somos machos o hembras, como se dice en la biología, pero también hay recordar que existen las personas intersex, que pueden tener características sexuales, genitales o dentro de sus cromosomas, que no son 100% lo que la biología nos dice que el XX es hembra, XY es macho. Hay
varios otros tipos de combinaciones que se salen de la norma, y esas son las personas intersex, que son su sexo biológico. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa con ellas? Si biológicamente lo queremos reducir, no son machos ni hembra, igual viene la sociedad y te dice, bueno, usted nació, no sé, hombre, porque alguien toma esa decisión y te realiza algún tipo de cirugía, de reasignación cuando nace, o te dice, no, críenlo de esta forma, para que viva bien, erróneamente, ¿no? Así como para que tenga una vida. Y eso, recordar que también existe ese tipo de gente eh, con distintas combinaciones cromosómicas, si lo queremos reducir solo a eso. Porque nada es binario. Y eso es lo que tenemos que romper. Eso. Gracias, Luca. Bueno, otra vuelta han hablado muchas cosas muy interesantes, pero me quiero centrar justamente en la ley. Vos mencionaste, Luca, a las personas intersex, y yo me pregunto, ¿la ley las contempla? Me hablaron sobre, por ejemplo, el nombre registral, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto de que van a ser entendidas como personas cisgénero que mencionó Connie? Eh, ¿Qué, a grandes rasgos, la ley de identidad de género es para las personas trans? ¿Es para todos? ¿Visibiliza y les da el derecho humano a ser reconocidos como personas con una identidad solo a las personas trans? ¿Qué pasa con las personas cis? ¿O no tiene que ver con ellos? Quiero que me puedan ir respondiendo a grandes rasgos, entonces, ¿para quién está hecha esta ley? Por ejemplo, las personas intersex o las personas no binarias están incluidas. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, en el carnet? Eso. Empezamos con Connie, después seguimos con Enid y después con Luca. Ahí sí. Respecto a la pregunta sobre si las personas, o sea, si esta ley es para todas las personas o solamente las personas trans, la respuesta es depende. ¿Por qué? A lo que voy. Esta ley pretende, entre varias cosas más, y no es una ley, es una simple ley de cambio de norma de sexo registral. Eso dejarlo claro, porque lo he visto en los medios de comunicación. He visto incluso abogadas que han trabajado el tema, tramitado cambios de nombre de sexo registral, que dicen que es una simple ley de cambio de nombre. Y no, no es una ley de simple cambio de nombre. ¿Por qué? Porque uno de sus principales puntos es reconocer el derecho a la identidad de género. ¿Qué significa eso? Básicamente que tú tienes derecho a identificarte, ya sea con el sexo asignado al nacer o con un sexo distinto asignado al nacer. En la primera vertiente, la primera opción, eso está garantizado para todas las personas. O sea, todas las personas, desde el momento de nacimiento, cisgénero, tienen su derecho a su identidad. En el caso de las personas trans, no la tenemos. Y esa es la lucha. Entonces la ley pretende regular este derecho en el caso de las personas trans y que tenga una forma de ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio de este derecho? El procedimiento de cambio de nombre y sexo registral. El nombre y sexo registral es básicamente lo que te colocan en tu partida de nacimiento, los nombres los que eligieron tus padres, madres, y el sexo es el asignado al nacer. Eso es lo que se busca. Ahora, ¿qué sucede en el caso de, por ejemplo, una persona cisgénero? No le afectaría a menos que su proceso identitario ya no fuera como persona cisgénero y fuera como una persona trans. Porque la causal para el cambio de nombre y sexo registral en esta ley es simplemente no identificarte con el sexo asignado al nacer, que tu identidad de género sea distinta. Entonces, a través de esa causal, ampliamente, se puede reconocer a las personas intersex. ¿Por qué? ¿Qué sucede con una persona intersex? Que se le asignó un sexo asignado al nacer que es muy distinta a su identidad. Entonces podría acceder a esta ley. Sería considerado como una persona trans. Pero nos vamos a la tercera parte. ¿Qué pasa con las personas no binarias? Y ahí la respuesta es que no están reconocidas. ¿Por qué? Porque si bien la ley, o sea, el proyecto de ley pretende regular el derecho a la identidad de género, hay que ver cómo se va a regular este concepto, que es una de las cosas que se está discutiendo actualmente en la Comisión Mixta.
Porque uno de los conceptos que incluyó el gobierno anterior y que luchó, y la democracia cristiana también está buscando ahora que se reincorpore, es que la identidad de género sea solamente reconocerte como hombre y como mujer. Ya. En la práctica, eso puede no tener mucha relevancia porque el cambiar el nombre y sexo registral va a ser solamente para ser hombre o mujer. Pero si se encuentra un concepto ampliamente definido, daría la posibilidad para más adelante un nuevo proyecto de ley que creara una tercera categoría que podría ser no determinado, un tercer sexo, etcétera, como se quisiera denominar. Y eso es uno de los grandes problemas que ha tenido más recientemente que ha tenido la ley en torno a modificar ese concepto. Porque si se modifica y es solamente hombre o mujer, obviamente se va a dejar fuera. Pero lamentablemente no hay ninguna forma legal actualmente, ni en este proyecto de ley, de que una persona pueda tener un tercer sexo. Yo sé que actualmente a algunos recién nacidas se les puede dejar como no determinado por un tiempo, pero aún así después lo tienen que rellenar, considerando que la sociedad se establece, o sea, se estructura en base al sexo. Y es lo mismo en la línea, para no extenderme tanto sobre los puntos, por lo mismo dije, esto es una simple ley de cambio de nombre. Lo que quiere hacer esta ley, primero es, ya lo dije, regular el derecho a la identidad de género. Segundo, establecer un procedimiento de cambio de nombre sexo registral para el ejercicio de este derecho. Tercero, el acceso a las prestaciones de salud, que son los tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas, solamente con el consentimiento informado. Yo creo que eso mejor lo podrían ahondar les chiques, en el sentido de contar lo que pasa actualmente en el ámbito de la salud. Y el cuarto, regular principios en base a la igualdad y no discriminación de las personas trans. Básicamente, esa es la estructura del proyecto de ley, o sea, no es una simple ley de cambio de nombre. Y mayoritariamente sí va a afectar particularmente a las personas trans, pero les va a dar la posibilidad a que una persona cisgénero, si no se identifica así, pueda optar. O sea, en ese sentido, entender esta ley como una ley de una libertad, de una libertad autoidentitaria y de poder ejercer este derecho. Lamentablemente, la ley va a quedar reconocida probablemente como para solamente una vez. Y quizá en niños ni adolescentes ya sabemos lo que va a pasar. Pero en ese sentido es un poco limitante, una ley un poco minimalista en algunos aspectos, pero es porque también vivimos en una sociedad un poco más conservadora. Y bueno, después comento lo que yo creo que tú también me puedes ayudar en el tema de Argentina, que es una ley la más avanzada en el mundo, y especialmente en esta región, y que al final no quedó la embarrada, como dice, la gente no la está utilizando para querer ser candidato, ser candidata a algo, ganar dinero. Bueno, no sé cómo puedes ganar dinero siendo una persona trans así, pero bueno, hay gente que piensa eso. Eso. Gracias, Connie. Le damos paso a Eni, si quiere aportar con algo más. Sí, mira, lo que yo iba a ir un poquito más atrás, porque lo que pasa es que una ley tiene que entender al sujeto político al cual va enfocado, ¿ya? Creo que el sujeto político asociado a la diversidad completamente en ese momento, hace 4 años atrás. El sujeto político ha ido evolucionando en estos 4 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque las identidades no binarias tomaron fuerza en los últimos años. Hace 3 años atrás, identidad binaria era como el loquito que está por allá que se viste raro. Así era, un concepto súper así, alejado de la diversidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la parada actual del sujeto político de la diversidad? Un sujeto que está corriendo los límites de la autonomía identitaria, en la cual el Estado hasta dónde puede intervenir, ¿ya? Y en esa en la que juega la ley no está adaptada a un sujeto político diverso actual, ¿ya? Obviamente queda corta, como lo que mencionó Connie, ¿ya? Que las identidades no binarias no están cubiertas por la ley. Obviamente se va a tener que crear algo que las incluya posteriormente. Y lo otro que iba a acotar, que por ejemplo yo trabajo en seguros, ¿ya? Y hay mucha normativa, que es demasiada. Yo creo que una parte es la ley y después van a ser los miles de reglamentos que se van a derivar de la ley. Por ejemplo, para calcular tasas, para calcular pensiones, para proyectar pensiones, se usan tablas de mortalidad y quedan definidas por sexo. Y ahí
Y ahí sí, por ejemplo, una persona no binaria, ¿en cuál cae? Estamos hablando de cálculos, no podría haber una cosa así, hace como un promedio, tiene que ser una cosa súper específica. Entonces, yo creo que ahí hay un tema súper, harta pega, de harto trabajo que hay que ver ahí en ese ámbito, cómo después de la ley los reglamentos se adaptan a algunas cosas, ¿ya? Eso, chicos. Y bueno, y creo que mencionó todo, ¿ya? Eso ya. Gracias, Pero, gracias, Eni. Luca, ¿quieres aportar con algo? Sí, como al principio de tu pregunta también dijiste como el tema ese de ¿por qué serían como leídes las personas trans como si fuesen cisgénero al realizar el cambio de nombre? Y va un poco con lo que acaba de decir Enid recién, como de los seguros, de las tasas de aquí y de allá, que también lo hace, por ejemplo, las ISAPRE, porque asumen que una mujer, por tener útero, supuestamente entendía como biológico, claro, puede reproducirse más, los planes de salud son más caros, o una vez que ya realizas el cambio registral, por ejemplo, una chica trans cambia su nombre, cambia su sexo registral en el carnet, y en los sistemas va a aparecer como que es mujer. Por lo tanto, quiere ir al médico y a lo mejor necesita ir donde el urólogo a ver algo o qué sé yo, un examen a la próstata, no sé. Y en el computador ya no aparece en el listado de prestaciones eso, porque como que es tan binario todo que si dice que es mujer, no aparece ese examen ahí. O, no sé, no le va a aparecer la sección de hombre una ecografía transvaginal, porque no está pensado para las personas que somos transmasculinas, por ejemplo, que sí podríamos necesitar ir al ginecólogo a hacer ese tipo de cosas. Entonces, como que hay que hacer un bypass luego y decir que no, pues casi como que esta persona viene y se va a hacer algo para ver si tiene, no sé, una apendicitis, vamos a hacer otra cosa. Y hay que entrar como a, incluso como que eso está limitado así, está pensado no para las personas trans. O no sé, el otro día conozco el caso de alguien que tuvo que ir a realizarse una ecografía, de hecho, y vienen y le dice, ok, usted espere afuera, un transmasculino, ya con barba, qué sé yo, y le dice, usted espere afuera porque este recinto es solo para mujeres. Los hombres esperan afuera. Eso por un lado es como, qué bueno, está reconociendo mi identidad de género. Por otro es, oye, soy el paciente, soy yo quien necesita acceder a esta prestación. Entonces, son cosas de la cotidianidad donde el mundo no está preparado o no está pensado para las personas trans o cualquier tipo de persona que no sea cisgénero completamente. Y como volviendo a lo que dijeron, si la ley es para todos o no, yo creo que es para todos porque permite la posibilidad de que alguien acceda a ello en caso de querer necesitarlo, en caso de poder acceder a un cambio de nombre registral y de sexo. Pero hay gente que dice, es que a mí no me va a tocar, que la población trans es muy pequeña, la que se va a beneficiar, comillas, con la existencia de esta ley. Y digo, bueno, pero también hay leyes para personas con discapacidad y no por eso uno va a decir, no tengamos leyes especiales de inclusión para ellas porque son un porcentaje muy pequeño. Entonces, como que hay que tener altura de miras y ver que esto potencialmente ayuda a la sociedad completa. Aunque yo o una persona cisgénero diga, yo no me voy a ver vista, no me va a servir de nada, entonces, ¿para qué? Eso, es como redondeando. Gracias, Luca. Hay cosas interesantes. Nos hacen una pregunta que la voy a hacer apenas termine de mencionar lo siguiente, porque muchas veces yo he escuchado que se habla sobre, pero si esto, con respecto a esto último que mencionaste, Luca, esta era una minoría. Y una de las cosas que yo he aprendido es que los derechos humanos no son así como damos derechos humanos o nos damos derechos humanos. Es justamente, no se van a plebiscitar porque son derechos humanos.
Y el derecho a la identidad es uno de ellos. Entonces, hablar de minorías o de mayoría también es hablar de relaciones de poder que se dan en la sociedad sobre unos sobre otros. Y creo que el derecho a la identidad, al ser un derecho humano, tiene que ver con todos tenemos que tener ese derecho garantizado desde el Estado, y el Estado tiene que ser el garante de, de construir una sociedad para todas, para todos y para todos. Entonces, se ha mencionado mucho y se menciona mucho en las redes sociales, pero es para una minoría. Sí, pero las leyes en respecto a derechos humanos, por ahí Connie puede hablarlo bien, no son para decir si estamos a favor o no estamos a favor, por mucho que en otros países se haga. ¿Sí? Tenemos que en Irlanda se hizo el plebiscito para ver si daban matrimonio igualitario o no. Más allá de eso, yo soy de los que apuesta porque los derechos humanos no son plebiscitables, y tienen que ser garantizados desde el Estado para todas las personas, ¿sí? Con respecto a, yo tenía también concebido, Connie, que la ley de acá de Argentina de identidad de género era como la más progresista en el mundo, y Enid la otra vez me mostró que era la de Chipre, que me quedé como, wow, que salió hace poco. Tiro el dato porque también está bueno poder ir nutriéndose de estas cosas. Yo no tenía idea, la ley está accesible, y después les puede pasar el link. Eh, yo la estuve leyendo, está muy buena. Acá en Argentina también se sacó el tercer sexo, no se dejó para, o sea, sos trans hombre o trans mujer, ¿sí? Desde las redes sociales, Fabiola nos pregunta, si no hay ley de identidad de género en la actualidad, ¿cómo se hace el cambio de nombre registral en personas trans? Y cuando haya ley de identidad de género, ¿cómo va a ser el cambio de nombre? ¿Sí? Eh, no sé si a quién le tocaba ahora, a Emir, o quieren dejarle a Connie a Connie. Le dejan a Connie el... Listo, Connie. Te toca a vos por lo de derecho. Así que dejamos a Connie. Después, si quieren aportar con algo más, tienen. ¿Dale? Ya, mira. Actualmente, ¿cómo diablos se hace el cambio de nombre y sexo registral? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es, sí se puede. Pero y la gente de inmediato responde, ya, pero si pueden hacerlo, ¿por qué están exigiendo una ley? Nos vamos al procedimiento. ¿Cómo diablos este procedimiento? Porque estamos exigiendo algo de verdad decente y digno. La ley de cambio de nombre, que es la 17.344, es del año 70. Y esta ley, como es una ley, pero antigua, del año 70, solamente regula la posibilidad de cambiarte el nombre y o los apellidos, bajo ciertas causales. Primero, la causal de que el nombre actual o el apellido te causa menoscabo moral o material. O sea, o es risible. Por ejemplo, a la gente le ponen Duracell, ya, vaya a cambiarse el nombre, por favor. ¿Sí? A las personas que les ponen nombre así. La segunda causal es que te hayan conocido por motivos plausibles por más de 5 años con un nombre o apellido distinto. 5 años. Ahora, en la práctica eso no es necesario acreditar lo que con testigo que tú, los 5 años te conocen. Si podía agarrar a una persona que conociste el mismo día, pagarle incluso los testigos. Pero la primera causa es la que se utiliza para el cambio de nombre. Y generalmente es en base a de que por no contar con tu cédula de identidad que reconozca básicamente, de nuevo, tu identidad, entonces que tienes problemas. ¿En qué? Acceso a la salud, acceso a la educación, acceso al trabajo, beneficios fiscales, vivienda, subsidios, bonos asociados a tu género también. ¿Qué pasa con los derechos políticos, con los derechos civiles? Por ejemplo, el voto. Eso es algo que no se menciona mucho, pero mucha gente tiene problema con emitir el voto. Entonces, en la argumentación se menciona eso. Yo tengo problemas, generalmente no puedo acceder a trabajo porque me discriminan, porque me suele dice eso, no puedo hacer trámites bancarios, etc. Y tú le presentas eso al juez. Pero además, como le estás solicitando un cambio de nombre, tienes que solicitarle un cambio de sexo. ¿Qué pasa ahí? El cambio de sexo registral no está regulado en Chile en ninguna norma. ¿Pero en base a qué es utilizado?
en que la ley del registro civil, el reglamento del registro civil, señala de que debe haber una equivalencia entre el nombre y el sexo. Entonces, en ese sentido, un Elías tiene que ser nombre de hombre, por ejemplo, ¿ya? No puede ser Elías, sexo femenino. Entonces, cuando le solicitas al juez esto, el juez analiza, esto lo que ha sido la práctica, analiza la solicitud y dice, ya, si esta persona quiere cambiarse el sexo, yo tengo que saber qué es una persona del sexo con el que corresponde el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Oficia al servicio con médico legal, donde ahí el servicio médico legal realiza un examen sexológico o un examen sexológico, o ambos. Generalmente es más el sexológico. ¿En base a qué? En los genitales de la persona, etc. Entonces, el perito, el médico forense, analiza a la persona, le pregunta si se le puede tomar fotografías. Además de eso, realiza un informe, ese informe después lo envía al juez, y en el psicológico te preguntan de lo que sea, básicamente. ¿Por qué de lo que sea? Porque no está regulado. En cambio, el examen sexológico sí está regulado por una circular que es del 2012, la 1297, y regula cómo debe serse, que en base al respeto a la dignidad, dice que la identidad de género es un aspecto interno, o sea, es como muy contradictorio que diga, la identidad de género es como tú te identificas, pero aún así te vamos a hacer este examen. Ya, dejemos hasta ahí. Y luego de eso, luego de este procedimiento, se envían los antecedentes al juez. Y el juez con estos antecedentes, ahí es él quien decide. En general, la práctica mayoritaria es que si la persona no se ha intervenido quirúrgicamente, si no ha reemplazado sus genitales, por ejemplo, o no está esterilizada, en muchos casos de los hombres trans, no le va a conceder el cambio. ¿Por qué? Particularmente en el caso de los hombres trans, porque piensan que ¿qué pasa si queda embarazado? ¿Qué va a suceder en el ordenamiento jurídico? ¡Qué horror! Esa ha sido la respuesta. Y en el caso de las mujeres trans, ya, pero es que acá no estoy viendo genitales que sean de una mujer, entonces tiene que realizar la operación de resignación genital. Y en una menor cantidad de casos es donde efectivamente aceptan la declaración de identidad de género de la persona y dicen, bueno, efectivamente la identidad es algo personal, íntimo, y yo no me puedo meter en qué tiene debajo las piernas, entonces no lo voy a mandar al servicio médico legal y voy a aceptar la solicitud. Eso no pasa casi nunca. Ahora, ¿qué pasa cuando la rechazan? Obviamente se puede recurrir ante una corte de apelaciones y generalmente las cortes de apelaciones son mucho más progresistas en ese sentido. Pero el gran problema ha sido eso, de que los tribunales en general tienden a tener una posición un poco más genitalista de las personas, entonces en ese sentido si no se han operado, no lo realizan. Y es por eso que en base a estadísticas, si no recuerdo mal de un cuadro que vi ayer, desde el 90 al 2017 se han realizado más de 237 exámenes sexológicos. Y en base a los cambios de sexo registral, desde el 90 al 2017, 433. Esas cifras me las acuerdo exactamente. Ahora, el problema de esa cifra, por ejemplo, de cuántos cambios de sexo registral tiene el registro civil en su base de datos, es que no es absolutamente de personas trans. ¿Por qué? Porque ellos solamente registran cuando una persona inscribe una sentencia o una resolución del registro civil para rectificar su sexo. Entonces puede ser que una persona le hayan puesto, por ejemplo, Ariel y le hayan puesto sexo femenino y en verdad tenía que ser sexo masculino, entonces esa persona realiza el procedimiento y ante su ojo de la ley una estadística de un cambio de sexo, pero no es una persona trans. Entonces, en gran parte esta estadística está viciada y al final pero igual sirve de ejemplo para tener en cuenta cuántos cambios de sexo registral se han hecho en Chile. Ahora, es muy probable que el 30-40% sean personas trans, un número muy menor considerando que en Chile no hay estimaciones sobre cuántas personas trans hay, pero hay muchas personas que quieren realizar el cambio de nombre sexo registral, pero no lo hacen por esto mismo, por someterse a este procedimiento, que es bastante denigrante, que además es un procedimiento en verdad voluntario, no contencioso, pero en la práctica puede demorar incluso 1 año, 2 años, y considerando que Chile es una larga franja de tierra estrecha, va a depender mucho del lugar donde presente la solicitud. No es lo mismo presentar una solicitud en Santiago, que en general acá son mucho más progresistas, que presentarlo allá en el sur, donde el juez, por ejemplo, voy a hacer un poco estereotipada, pero por ejemplo tiene una gallina al lado con la Biblia, está cacareando la gallina y dice, bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? No, acá está, no le puedo dar el cambio a esta persona,
o estudió Derecho, no sé, en la época del 40, donde el juez está viejito, completamente viejito, y no quiere fallar a favor. Entonces, depende mucho de eso. Y ahí particularmente hay una crítica también a cómo se enseña la academia judicial en torno a los derechos fundamentales de las personas. Ya los jueces civiles se dedican a muchas otras cosas y no a derechos fundamentales. Pero como esta ley es en base al cambio de nombre solamente, entonces se le otorga la competencia a eso, era lo más simple. Pero en la actualidad vemos cómo están sobrepasados. Lo mismo pasa en la acción de no discriminación, donde los tribunales civiles no saben que la discriminación muchas veces no están capacitados. Entonces, por esa situación tan denigrante, que además ideológicamente es un tercero quien decide por ti, es quien valida tu identidad, no tú, siendo que la identidad de género es personal. Entonces, por eso que se lucha por un proyecto de ley de identidad de género. Eso en resumen. Gracias, Connie. Y con la ley de identidad de género, este examen no sería necesario. Depende. En cuanto a personas mayores de 18 años, la postura mayoritaria, hay una postura minoritaria de parte de grupos conservadores y esta nueva bancada cristiana que se empezó a armar, no sé si la conocen, diputado Leonidas Romero, Eduardo Durán y Francesca Muñoz, plantean aún así que la persona hay que exigirle cierto examen y bla, bla, bla. La postura del gobierno actualmente es no exigir exámenes médicos, psicológicos ni psiquiátricos, pero, de ahí está el pero que el gobierno dijo, no, sí vamos a aceptar a las personas mayores de 18 años y lo van a hacer simple, pero en este procedimiento, antiguamente se iba al registro civil, o sea, pensemos en el proyecto antiguo, antes de que pasara a comisión mixta, el registro civil sin presentar nada. Ahora sería casi lo mismo, a excepción de que tienes que llevar 2 testigos. Eso no lo ha dicho el gobierno, nunca lo ha dicho porque obviamente la letra es chica, y los 2 testigos tienen que básicamente decir, esta persona sabe lo que está haciendo. Supongo que al final lo que te están diciendo es que esta persona no está loca. Entonces, por un lado, dicen, no, si reconocemos el derecho, mentira. Pero lo más probable es que para las personas mayores de 18 años, no se vaya a exigir nada. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, ahí está el gran problema. En adolescentes, la postura del gobierno es que se exijan el acompañamiento mínimo de 2 años, informe psicosocial y el juez, tribunal de familia, pueda decretar los exámenes que sean necesarios. No exámenes físicos, pero aún así te pueden exigir cosas que son bastante tontas. Y para niños y niñas, en el caso de que quieran incorporado, probablemente va a ir la misma línea. Entonces, lamentablemente, en ningún caso la despatologización va a estar completamente reconocida en la ley. Porque si bien pueden decir, no, si no estamos patologizando, al final cuando le exiges un certificado a una persona, lo estás patologizando. Incluso podemos pensar que solicitando acompañamiento, incluso puede ser patologización. Pero el acompañamiento al final es básicamente es como la única forma, lo menos lesivo que se puede lograr en este proyecto de ley para la inclusión de niños, niñas y adolescentes, porque al final ese acompañamiento puede ser por una organización de personas trans, una organización incluso conservadora, o sea, lo que sea, pero eso te da la libertad, no necesariamente de tener que ir a un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, eso en base a eso. Gracias, Connie. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? Listo. La verdad, me impactó esto que dijiste, cómo se hace hoy. Porque a ninguna persona cisgénero le... ¿Sos hombre? Ah, bueno, mostrar tus genitales. Y me hace recordar la necesaria ley, una ley que sea realmente ley antidiscriminación, que se necesita también en Chile, ¿sí? Discriminar, me gusta lo que dice las Naciones Unidas en el documento que sacaron en 1949, que habla que hay discriminación cuando negamos a otros individuos o grupos de personas la igualdad de tratos que ellos pueden desear. Y acá entramos también en otra ley que Chile necesita, que es, y que van de la mano, la ley de antidiscriminación, ¿sí? Cuando se menciona, Connie mencionaba los niños, las niñas trans, es interesante y es muy alarmante ver los datos que implican muertes por suicidio en población trans.
especialmente en niños, adolescentes. Niños, niñas, adolescentes. Y esto, los estados se tienen que hacer cargo. No es un favor que se le están pidiendo, por favor reconozcanos, es un derecho. Eh, me quedé como impactado con esto que decías de los exámenes, sumamente denigrante, sumamente vejatorio, y creo que es necesario ir trabajando, que era uno de los objetivos, por ejemplo, de este conversatorio, visibilizar aquellas cosas, porque que seamos una comunidad LGTBIQ, una persona gay, una persona lesbiana, una persona bisexual, no va a pasar por esto. Si tiene su identidad cis, obviamente. Y no todos en la misma comunidad estamos al tanto de todas estas situaciones. Entonces, creo que es sumamente importante visibilizar este tipo que no son ni leyes, son normativas propias de algunos, por ejemplo, el registro civil que decía Connie. Quiero, antes de ir cerrando, porque vamos a cumplir la hora, entre todo lo que fuimos y volvimos de inicio, muy importante, hablaste de despatologización, ¿sí? Se ha patologizado históricamente a la población LGTBIQ, se despatologizó en los 90 a la población homosexual, hoy se está luchando no solo por una ley de identidad de género, sino también por una despatologización desde la salud. Y quiero hablar acá también de lo importante que sean los centros de salud amistosos con la población de las diversidades sexuales y de género, ¿sí? Y quería empezar por Enid, entonces, si tiene algo que mencionar con respecto a eso, Luca y después Connie, ¿sí? Despatologización y también la importancia de que estos centros de salud sean abiertos a la diversidad, ¿sí? Hola, mira, ahí o sea, partiendo desde la OMS, ya en la CIE 11, o sea, entre la CIE 11 y la CIE 12, cambia el grupo donde están las personas trans, ya. Ahora estamos despatologizados, ya. Pero no, en la práctica no es tan así porque caemos dentro de problemas de vida sexual, entonces es la misma cuestión. Estamos dentro de un problema, ¿me entiendes? O sea, dentro de no me acuerdo bien específicamente el nombre de esa categoría, pero es como eh, problemas o sea, temas de vida sexual, ¿ya? Eh, no completamente está fuera de una patologización, ¿ya? Ahora, eso llevado a la práctica, ¿ya? De lo común hasta lo chistoso, ¿ya? Capre y iba vestida de mujer y me llaman, ¿ah? Y me dicen, usted traiga el señor que está ahí. Entonces, eh, obviamente el tema de reglamentos, ¿ya? Una cosa es que los reglamentos se hagan y la otra cosa es que se lleven a la práctica, ¿ya? Yo creo que es el paso más difícil que hay en que las personas, como, fuera de un contexto de cambio social, o sea, fuera de un contexto de diversidad o que ven esto así como en la moda, ¿ya? Entienden que son, dar cuenta al menos, tener la iniciativa propia, de no decirle, oye, mira, dime, ya, trátame como mujer. Y bueno, en mi caso, ya no he logrado cambiar mi nombre, ni mi sexo, ya registrar, y estoy en una situación bien nebulosa, en donde tengo que aguantar que me traten de una manera o que me traten de otra, estando incluso visualmente de mujer. Ya, yo también tengo, en mi trabajo tengo que andar de hombre. Y, y bueno, y algunas veces me han dicho, bueno, cada loco con su tema. Entonces, igual hay un tema de que eh, bajo ciertas o sea, bajo ciertas circunstancias creen que uno tiene algún tipo de problema, ¿ya? Creo que también eso dentro de la misma comunidad, ya nos hemos hecho daño también en tratarnos mal, ¿ya? Yo en un tiempo me sentí bien dejada de lado por ser no binario y de género fluido, ¿ya? Entonces también es un tema no solo de la sociedad, sino también de nosotros, que tenemos que ir abriendo las posibilidades de que seamos más, con más sororidad
en la comunidad, porque ¿cómo podríamos estar pidiendo que la sociedad nos trate bien si entre nosotros nos tratamos mal? ¿Ya? Eso hay que tener bien claro eso, ¿no? ¿Qué más? Por eso nomás, chicos. No sé si hay alguien cedo la palabra. Gracias, Emil. Luca, ¿querés agregar algo? Una pequeña cosa, yo no he realizado mi cambio de nombre, no, ni siquiera he iniciado los trámites, porque estaba esperando como que saliera la ley y que fuese todo más fácil, como que fuese por vía administrativa o sin procedimientos vejatorios y todo esto. Pero la verdad es que en este minuto estoy cesante y mi mismo endocrinólogo me dijo, ¿por qué no aprovechas como este tiempo de cesantía para eh, eh, hacerme la mastectomía, removerme los pechos y a la vez realizar el cambio de nombre? Porque en verdad nadie me asegura también que la ley se vaya a aprobar o que vaya a ser tan expedito como parece ser, y en que ponga en vigencia y todo eso, igual puede ser eterno. Entonces, como que la convicción personal y moral de no quiero someterme a esto, versus el, en verdad sí, y quiero que tener mi carné que me identifique ahora ya, ha estado ahí como en disputa y de verdad ya tomé como esta semana la decisión de ir onda, la semana que entra ya con todos los papeles para presentar la causa. Pero muy dentro de mí yo no quería realizar eso, quería evitar eh, como la situación del procedimiento actual de la vía judicial, porque no quería verme humillado, digamos, como a, al, a la decisión de un juez y que, como decía Constanza, como que no, en el fondo te patologizan igual y no te creen tu palabra y te mandan a hacer estos test psicológicos y sexológicos y qué sé yo. Yo quería evitar eso, pero creo que la necesidad interna y las ganas de por fin tener una documentación que me represente, creo que es más grande. Y el martes voy a ir a la clínica jurídica a presentar las cosas. Pero fue como una lucha muy grande de verdad no quiero someterme a esto, como que voy a esperar, soy capaz de esperar, pero no, creo creo que me la ganó. Eh, Estoy ahí en conflicto. Gracias, Lucas. Bueno, felicitaciones, me sale decirte por el paso. Eh, Esperemos que en unos años no haya que dar felicitaciones por este tipo de decisiones y esperemos también que no haya que estar viendo qué conviene y qué no, que sea reconocido. Eh, Nada, me quedo muy pensativo con toda la información que nos han estado diciendo, Emil, vos, los testimonios personales. Eh, Nos preguntan, antes Constanza querías mencionar algo, nos preguntan algo también medio legal, así que iba a aprovechar dos en uno. ¿Sí? Si querés te hago también la pregunta y si ustedes también quieren contestar. Nos pregunta Ignacio por las redes sociales. En la práctica, ¿qué implica que la Organización Mundial de la Salud haya cambiado disforia por incongruencia de género? Que aún no se saca del manual. Ahí pueden comentar el resto. Sigo con Constanza, así ya vamos con la última ronda para ir cerrando. ¿Les parece? Connie. Ya, en la misma línea, voy a centrarme en lo que estaban conversando anteriormente y después un poco la pregunta y después dejarle a las chicas que sigan. En el tema de la patologización, me gustaría hablar un poco de la patologización desde dentro de la comunidad trans, porque yo creo que eso no es un tema zanjado. O sea, dentro de la comunidad trans, en general, lo que queremos es que se despatologice la comunidad trans. Estamos de acuerdo, eso es algo que tiene ya un consenso mayoritario, ¿cierto? Pero muchas veces existe cierta también desconexión entre el discurso y también sobre lo que se hace. Yo he escuchado particularmente en el ámbito más de adolescentes, por ejemplo, que se habla mucho sobre
esta disconformidad, esta disforia, este sentimiento de malestar que tiene con su cuerpo y que hay que lograr que, esa sería la razón para incluirlos en la ley, para que tengan un bloqueo, etcétera. Entonces, basándose exclusivamente en torno a tu cuerpo, cómo es, cómo quieres verte y no en base a tu identidad. O sea, es algo que a mí me ha generado un poco de rechazo dentro de la comunidad en torno a que al final el discurso debiera ser en torno a el respeto de la identidad, a la inclusión de niños, niñas, adolescentes trans y de las personas trans, más allá de que la inclusión debe ir en base a que siempre las personas trans realicen el tratamiento hormonal, realicen esta intervención quirúrgica y buscan esta suerte de insertarse absolutamente en la sociedad en base a un paradigma de una persona cisgénero. Y no, eso yo creo que no es necesariamente así y eso lo he visto en muchas personas trans que incluso a veces invisibilizan en su discurso, especialmente a personas no binarias, yo creo que Nid lo puede contar mucho mejor, y en base a que yo creo que también hay cierto desconocimiento de la comunidad trans sobre lo que implican a veces los conceptos, sobre una reflexión mayor, no es solamente levantar la bandera, la lucha, sino que también implica un proceso de reflexión, y muchas veces también de cuestionamiento también de las cosas, un proceso a veces de desconstrucción incluso. Y en base también a lo mismo, la despatologización, también hacer una crítica en torno a algunas clínicas jurídicas. Actualmente las clínicas jurídicas en gran parte de, bueno, Santiago, particularmente la de Chile, es la que lleva mayor cantidad de casos de cambio de nombre sexual registral, y siempre salen los medios de comunicación y etcétera. Pero el gran problema que se ha levantado desde ese punto de vista es que esa solicitud en general es patologizante. Todas las solicitudes que lleva la clínica de la Chile son patologizantes. No porque ellos lo piensen así, no, eso absolutamente no, pero ellos tienden a hacer una litigación estratégica en base a que señalarle al juez que una persona tiene disforia de género, que es una persona transexual y tiene un problema, y en base a de que por favor cambie el nombre de su registro. Y eso lo que ha logrado, efectivamente, en primera instancia, es que se realiza un cambio de nombre registral. Gracias a esa interpretación, los jueces empezaron a entender. Pero ya estamos en 2018, o sea, desde hace 3 años que ha empezado a erigirse la cultura sobre un derecho a la identidad de género, y en general la cultura jurídica no ha cambiado. No lo han hecho de tal manera de realizar una litigación en base a la identidad de las personas trans, si bien puede que no les vaya bien en primera instancia, pero empezar a plantar esta idea, plantarla en los tribunales, no solamente de que estas personas están enfermas, porque así lo hace la mayoría de la gente, sino que tienen una identidad y tienen que reconocerla. Y los argumentos jurídicos sobran, especialmente en el último tiempo que hay pronunciamientos internacionales, pronunciamientos nacionales, etc. ¿Y por qué hago esa crítica? Porque yo creo que es algo que no se conversa mucho, y en torno también a aprovechar de mencionar de que puede ser un poco quizá propagandista, pero estoy en base a la creación de una fundación, y en esta tenemos un convenio, que es con la Clínica Jurídica de la Alberto Hurtado, que es de interés público, acceso a la información, y está empezando a llevar casos no patologizantes, solamente presentando el certificado de nacimiento de la persona, los 2 testigos que requiere la ley, y en la estructura de la fundamentación es que es una persona trans, su identidad es esa y reconócela. Nada más, no en base a la disforia. Ahora, obviamente vamos a encontrar muchos problemas, pero quizás no. Por ejemplo, en mi caso, me lo llevó la clínica jurídica de la Universidad de Portales, de la Facultad de Derecho, obviamente, y a mí no me solicitaron ningún antecedente, no me mandaron servicio médico legal, tampoco me preguntaron por algún antecedente extra, no acredité tampoco tratamiento hormonal, intervención quirúrgica, nada. Tuve la suerte. Y la fundamentación del fallo era en base a básicamente mi identidad de género autopercibida. Y hacia eso, esa despatologización es importante avanzar ahí. Lo mismo en los centros de salud. Actualmente, rige la vía clínica, que es para el acceso al tratamiento hormonal, la intervención quirúrgica, y te exige haber pasado por un psicólogo, después haber pasado por un psiquiatra, y luego tienen que hacer el tratamiento hormonal, y después de todo eso, la intervención quirúrgica. Ahora, también, si tú tienes dinero, obviamente, en la intervención quirúrgica te vas a hacer en cualquier parte. No te van a exigir tanta cantidad de requisitos, pero en el sistema público es eso. También en el sistema privado, eso sí, el tema de las hormonas te exigen los certificados, etc. Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, pensemos en el proyecto de ley. Dándole esa bajada y esa importancia,
el día de mañana, si se aprueba el proyecto de la identidad de género, el derecho al acceso a la salud, en el caso de las personas trans, tratamiento hormonal, intervenciones quirúrgicas, va a ser un derecho, solamente con el consentimiento informado. Eliminamos los requisitos de certificados. Pero probablemente de parte del Ministerio de Salud va a seguir existiendo esta categorización. De hecho, no hace mucho tiempo, cuando yo estaba trabajando en OTD, que Luca es voluntaria, nos reunimos con el Ministerio de Salud y dijeron que ellos llevaban estadísticas respecto a cuántas personas con disforia de género o transexuales se atendían. Y era como, ¿pero por qué llevan esas estadísticas? Al final son patologizantes y todo. Y era que es la única forma de clasificarlo. Ya, pero no es la única forma, o sea, ¿por qué no cambian eso? Porque al final en las estadísticas vamos a seguir siendo, ¿qué? Personas trans o personas enfermas. Y es muy probablemente lo que también suceda con un proyecto de ley de identidad de género. Lo mismo en parte de los recursos. O sea, una cosa es tener el acceso, pero ¿cuántos centros de salud actualmente, cuántos centros de salud de atención primaria o secundaria tienen tratamiento hormonal? Nada, casi ninguno. O sea, hay como 5 policlínicos o centros especializados, entre comillas, especializados, porque tú no te especializas en base a las personas trans. Hay como 5, Talcahuano, Valparaíso, Osorno, si no me equivoco, en Santiago, algunos. Y eso también tiene que ver un poco con la formación académica que se le da a los profesionales en el área de la salud. No es algo que se incluya, lo mismo, trato a población LGTBI, no está absolutamente en ninguna parte, lo mismo, la estigmatización de la población LGTBI en general es hacia el VIH, absolutamente, las enfermedades. Esto se habla de deshomosexualizar el VIH, porque así se plantea mucho en el ámbito de las políticas públicas del Ministerio de Salud. Y aparte de esta formación especial es que el Ministerio de Salud obviamente le asigne recursos especiales en el ámbito de las prestaciones de salud de las personas trans, porque si no va a seguir siendo un derecho que yo tengo, pero no lo puedo ejercer. Y en lo último, ¿qué implica que la Organización Mundial de la Salud haya eliminado disforia de género y lo haya reemplazado por incongruencia de género? Básicamente, la disforia siempre se ha asociado a la identidad de una persona trans. También podemos hacer la diferencia de que no es la identidad de una persona trans, sino el malestar que te produce que tu cuerpo no se adecue a básicamente a tu identidad de género. Y eso en base a un paradigma cultural de que se señala que los hombres tienen una corporalidad determinada y las mujeres una corporalidad determinada. Personas intersex no se plantean en este ámbito. Entonces, en ese sentido, las personas trans tendrían esta suerte de enfermedad, esta suerte de malestar. Y que al final, si lo analizamos bien, es solamente una creación cultural. Porque lo mismo puede tener una persona, por ejemplo, que no le guste su nariz, que no le gusten sus orejas, que no le guste su pelo, que no le guste alguna parte de su cuerpo y sufre por eso. Y no necesariamente sufre porque, es malo. No, porque también es una imposición cultural. Lo mismo, la validación de los cuerpos que son válidos en torno a hombres y mujeres y género, particularmente más mujeres y género, porque a los hombres y género se le da una libertad un poco mayor de estar como quieren estar, da lo mismo. Pero en el caso de las mujeres, de la mujer alta, curvilínea, tez blanca, etc. Y lo mismo sucede en el caso de las personas trans. O sea, se ha visto esta también validación de la persona trans, pero en base a ciertos estándares. Por ejemplo, la mujer, que ojalá sea parecida a la Daniela Vega, si no, qué mal, no es una mujer transválida, quizá. Lo mismo pasa en los ámbitos de moda a nivel mundial. Las mujeres trans que dicen, está desfilando una mujer trans, todo. Ya, ¿la vemos? Ya, pero ¿cómo? O sea, ¿ella solamente, ese tipo de mujer trans van a permitir que modele? O sea, sí. Y lo mismo. ¿Y qué significa que se haya cambiado por el término de incongruencia de género? Básicamente porque se intenta un poco despatologizar eso y la gran molestia, lo que sería como no trastorno, sino como una molestia en la persona, es esta incongruencia o básicamente ese malestar que te produce esta incongruencia. Pero al final, básicamente se reduce a lo mismo. Cambiar el concepto de disforia por incongruencia, sino simplemente debería eliminarse. Ahora, ¿por qué no una de las razones por qué no se ha eliminado? Es que sale un gato. Es que particularmente en el ámbito de las prestaciones de salud, para que sean reconocidas y te lo puedan otorgar los servicios públicos de salud, tiene que haber
asociado a una prestación, un tratamiento, algún trastorno, etc. Entonces, si se eliminara, por ejemplo, del CIE, se eliminara el DSM, muchas personas dirían, no, pero es que no vamos a tener la cobertura económica de parte de los servicios de salud. Entonces, de esa manera tendríamos que costearlo directamente desde nuestro bolsillo. Y esa es una de las críticas que se le hace a por qué no se ha eliminado de todos los catálogos. Y eso al final es una discusión más de política pública que identidad, pero para terminar, la lucha, yo creo que, y ahí podemos discutirlo arduamente, debiera ser hacia eliminar incongruencia, disforia, transexualidad de todos los manuales, aunque eso implique que la cobertura de salud por un tiempo esté absolutamente relegada. Eso no significa que de parte del Estado debiera hacerse cargo. Obviamente podría hacerse cargo, en base a muchas prestaciones de salud que también se hace cargo los diferentes estados. Pero eso va a ser una discusión en base a eso, a política pública de salud, de atención, de garantía de la salud de la persona, y no en base a su identidad, por ejemplo. Eso. Gracias, Connie. Eni, Luca, ¿quieren agregar algo? Dale, Eni. Bueno, yo justamente ese era el punto que mencionaba, incongruencia de género. O sea, la palabra dice que hay algo que no está concordando. Entonces, desde ese punto ya no es una cosa, elección de vida libre, o sea, es algo que no está congruente. Entonces, igual estás dentro de una categoría que no es algo que está bien, no es algo que está correcto, así que es lo mismo. Lo otro es cómo abordarlo después de sacarlo de un concepto patologizado. Hay una teoría que yo estaba leyendo, que hice un artículo que publiqué en mi blog, que habla de cambiar el concepto patológico a un concepto biopsicocultural, ¿ya? Con conceptos de interseccionalidad y con trabajo en el entorno social. Ese es como el primer pilar de apoyo que tienen las personas trans. O sea, por ejemplo, si tú me preguntas a mí si yo recibí una ayuda del Estado, ninguna. ¿Ya? O si espero una ayuda del Estado, tampoco, porque se supone que yo estoy en ISAPRE. En ISAPRE no hay ningún plan para personas trans. O sea, es más, estoy hace poco pensando en pasarme a FONASA porque hay un plan en el Sotero del Río que atiende a personas trans y le dan los medicamentos. Entonces yo gasto un montón de dinero en eso, así que estoy pensándolo seriamente. ¿Ya? Entonces, ya. Lo otro, que por ejemplo lo que hablaban de cómo tú llevas a cabo esto, o te operas o no te operas. O sea, lo que mencionaba Connie, cómo uno ve que está quedando fuera de un concepto aceptado de trans. ¿Ya? Yo inicié mi proceso siendo fluido, o sea, en ningún momento me pensé ser mujer. Realmente como dejé fluir libremente, empecé un proceso de hormonación, ¿ya? Y por tema económico, porque estuve cesante casi un año entero, desde julio del año pasado hasta no hace poco, y dejé de tomar hormonas y ya estoy así, ¿ya? Eh, Operar no creo que me opere, ¿ya? Y aunque quisiera, no tengo el dinero para hacerlo, ¿ya? Y creo que también es una decisión de vida bien válida, diferente, ¿ya? También salir un poco, romper el esquema de la mujer, supermujer y cosas así. Cuesta, sí, cuesta, por ejemplo, en el entorno de personas trans, ¿ya? Ser validado cuando uno toma esa decisión, ya uno queda como disidente, ¿ya? Yo a veces no me gusta mucho esa palabra de la disidencia, ¿ya? Yo encuentro que es sentirse como el conchito que está dentro de la lucha, ¿ya? Para mí son todas decisiones válidas, sean como sean, ¿ya? Incluso hoy día conversaba con una compañera feminista. Es más, yo ni siquiera veo una diferencia entre una lucha trans LGBT dentro de un concepto de lucha interseccional, que son todos los tipos de opresiones que viven las personas que son minorías, entre comillas, minorías, ¿ya? Para mí no hay concepto de minoría. Y eso, ¿ya? Y bueno, ojalá se saque como incongruencia, deje de ser eso, seamos solamente elecciones de vida, elecciones diferentes de vida, y, y bueno, que también tengamos quizás apoyo
del Estado quizás, para las personas que no estamos dentro del sistema público, tal vez, o las ISAPRES. Obviamente nos van a cobrar más por eso. Vamos a ser un nuevo objeto de mercado para las personas que trabajamos, así que se viene complicado todo eso. ¿Ya? Eso, chicas. ¿Te da palabra? Gracias, Enid. Bueno, para ir cerrando, primero les quiero agradecer. Hemos pasado un poco. Es un tema para hablar mucho. Vamos a tener, ya les voy adelantando, varias sesiones sobre no solo la identidad de género, sino también sobre identidad de género trans, personas transgénero, transexuales, ¿sí? Vamos a tener sesiones en un futuro cercano, ¿no? Me quiero quedar con algunos puntos. ¿Cómo que se relacionan? Tiene que ver el lenguaje inclusivo, el concepto de género. Yo tengo mi perrita acá al lado. El lenguaje inclusivo, la despatologización, cómo son todas construcciones sociales. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Tal como se construyen, se pueden desconstruir. Yo siempre pongo el ejemplo de que somos, lo natural en nosotros es ser humanos simbólicos, todo es símbolo, ¿sí? Comer 3 veces al día es algo que se gestó culturalmente, no por lo biológico. Yo me gusta decir más lo biológico, aunque lo biológico también está atravesado por lo cultural, ¿no? Pero me quiero quedar en algunas cosas que yo he escuchado de personas más que nada cisgénero, que piensan de que ser trans sí o sí pasa por ¿te hiciste la cirugía o no te la hiciste? Y es una identidad de género. No pasa por tomé hormonas, me operé o no me operé. Va mucho más allá de eso. Creo que es muy centrarse en la genitalidad, esto de que te operaste o no te operaste. Eso no es ser trans. Eh, y lo tomo esto de lo que dijo Connie, lo tomo de lo que dijo Luca, de decidir, me hago la mastectomía, no me la hago, o de lo que dice Enid, que atraviesa todas las áreas de la vida. El trabajo, la salud, tengo que ir viendo costos, beneficios. Y acá aparece lo del derecho justamente humano. Es un derecho humano que las personas cis no se lo cuestionan, ¿sí? Y hay que plantearlo desde, si vos no te lo cuestionás, ¿por qué yo sí? Yo lo hablo con, cuando te dicen, vos que sos gay, ¿cuándo saliste del closet? Yo no salí del closet. No me gusta esa palabra, porque si un hetero no sale del closet, ¿por qué yo sí? Yo me descubro. Y la sexualidad se va descubriendo, ¿sí? Quiero quedarme con eso. Todo es una construcción social. Esta ley es necesaria porque es un derecho humano de una población que no está siendo reconocida. Eh, Les doy lugar a palabras de cierre. Empezamos por la Connie, que creo que se tiene que ir. Y después con Enid y después con Luca. Y cerramos y muchas gracias. Gracias por haber aceptado esto y bueno, estaremos viendo una próxima jornada. Bueno, para ir terminando, o sea, no me voy a extender más allá de lo que ya he hablado. En ese sentido también agradecer la posibilidad de este conversatorio y todo, y que haya preguntado gente, o sea, eso yo no sabía cómo se iba a dar, entonces la gente estaba interesada, eso es muy bueno, que han estado sintonizando, no sé cuánta gente está sintonizando, pero es muy importante, y que hayamos, que bueno, también una cosa especialmente importante, que no la mencioné, es que en este momento estamos hablando 3 personas trans sobre el tema trans, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente, lo voy a decir públicamente, lo he dicho siempre, se otorga la palabra a estos temas exclusivamente a personas cisgénero, en base a que son expertos en alguna materia, que son psicólogos, o simplemente porque son hombres gay. Entonces, ¿cuál ha sido el tema particularmente en eso? Que creen generalmente que que tienen la validación del discurso para hablar de estos temas, ya sea porque van a algunas marchas o porque supuestamente tienen algún tipo de conocimiento. Y lo mismo ha pasado en el ámbito del tema de los derechos de las mujeres.
Pero yo como con Enid también compartimos en ese sentido la lucha feminista y la interseccionalidad entre la diversidad y el feminismo. Para mí, si la diversidad no tiene feminismo, entonces no es diversidad. Así de simple. Y en ese sentido, valorar de que en los paneles hayan personas trans, exclusivamente personas trans, no solamente para hablar en base a la experiencia, sino también en base a lo que pasa actualmente. Porque muchas veces la otra persona cisgénero puede tener conocimiento de lo que pasa, pero no va a ser un conocimiento absoluto. ¿Por qué? Porque no puede comprender la situación ni tampoco entenderlo más allá. ¿Por qué lo digo? Porque particularmente como los medios de comunicación lo componen exclusivamente personas cisgénero, y la opinión pública también se ha trasladado de esa manera, es que se ha hablado mucho de esta ley que es una ley simple de cédula. Eso es lo que queremos, una cédula, y no es así, sino que es nuestra identidad que es transversal a muchas cosas, para el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, tema de vivienda, derechos políticos, derechos económicos, sociales, culturales, o sea, todo absolutamente. ¿Y por qué? Porque al final ellos no entienden, mucha de la gente cisgénero que tiene estos privilegios no entiende de que como ellos le han reconocido su identidad toda la vida, no tienen esos problemas. Y no es solamente una célula. En cambio, una persona trans tiene un ataque constante de todos los flancos en base a su identidad, un cuestionamiento en todos los lugares, una discriminación, una exclusión constante. Entonces, en ese sentido, que se siga comprendiendo y divulgando de que la identidad es algo transversal y de que las personas que tienen que estar hablando en estos paneles, en estas conversaciones, tienen que ser personas trans. No digamos que tienen que ser absolutamente personas trans, sino para contraponer también a veces opiniones, pero lo ideal sería ojalá puras personas trans más entretenido. Pero eso, básicamente esa es mi reflexión, y agradecerle a usted, a Enid, a Luca, a ti también, Elías, y que sigamos en contacto para otros conversatorios. Y eso, muchas gracias. Gracias, Connie. Enid, Bueno, agradecer la oportunidad. Ojalá vengan más preguntas del público. Julio está durmiendo, fin de semana largo, ¿ya? Pero, o sea, nosotros también estamos promoviendo este tipo de canales, obviamente con nuestro principio autonomista, de, de no centralizar y hacer lo más horizontal posible en la conversación, el discurso, ¿ya? También entendemos que es necesario que hayan personas trans viendo temas trans, ¿ya? Obviamente yo no soy experta en eso, pero puedo aportar quizá cosas que me hayan pasado, ¿ya? Procesos que estoy viviendo, ¿ya? Yo me di cuenta que ya he salido de, o sea, tampoco me gusta la palabra salir del closet, yo prefiero una palabra mía que es fluir nomás, fluir y encontrarse. Yo publiqué una foto donde decía, lo que hice fue una aventura de encontrar a mí misma, ¿ya? Creo que todavía no lo he terminado, es un proceso de vida súper bonito que tú te vas descubriendo, ¿ya? Y es una aventura que al principio es súper romántica y después te pegas con un muro que es terrible, ¿ya? Entonces después uno se cuestiona. Yo en un tiempo dije, ya, fue un camino equivocado, pero ahí también me noté que estaba como eh, desconectada del entorno, ¿ya? Parece que se quedó pegado, ¿o no? ¿No? Me sentí bien desconectada de la lucha, ¿ya? Pero ya me siento parte del movimiento, ¿ya? Queda mucho por avanzar, espero que haya más conversatorios, ¿ya? Vamos a plantear varios más bien interesantes, ¿ya? Y otras cosas más que también se vienen, ¿ya? Así que están todos invitados y muchas gracias por traer, chicos, vuestra opinión me hizo aprender bastante, y a Elías también, que es nuestro maestro, que está también enseñándonos mucho. Eso, chicos. gracias, Enid. Sí, se quedó un poquitito pegado, pero volviste. Lucas, Luca, perdón, está en esloveno, ya lo sé. Luca, sin Luca, con K sin S. Pero no te preocupes que mi apellido parte con S, entonces la cantidad claro, de correos que me llegan como Lucas es más de lo común. Aparte, el chileno promedio tiende a comerse las S finales, no las pronuncia, pero donde no están las agrega.
Entonces es común que yo vaya a un lado y digo, hola Lucas, y me dicen, Lucas se encuentra aquí. No, fuera de eso, como las chicas ya dijeron, muchas gracias por la invitación a ti, a las mismas Constanza y Enid, gracias también por compartir este panel, digamos, y a la gente que lo está viendo. Yo, la verdad, es primera vez que hago esto, la tecnología no se me da, y no sabía que iba a haber como gente viéndolo y como que era tan así como interactivo. De hecho, ni siquiera sabía como que casi se iba a dar este espacio de videoconferencia, digamos, porque no sé si va a quedar como con video, porque no entiendo nada de redes sociales ni de modernidad. Pero gracias a eso, a los auditores, a quien esté como detrás de un computador o un celular, como siguiendo esta discusión, y feliz de participar en alguna otra charla, otro de estos ciclos, con la poca experiencia que puedo tener o manejar la poca información que puedo tener, es aportar desde ahí, digamos. Y bueno, como cerrando, más que nada recordar como lo que decías tú también de los derechos humanos y que en verdad no deberíamos estar como teniendo este tipo de discusiones si se supone que son derechos universales, humanos, inalienables, inherente a tu propio ser. O sea, como por el hecho de ser humano, por el hecho de existir, como que deberías tener estos derechos. Y uno no debería estar discutiendo acá si podemos ser o no ser nosotras. Eh, y como decían las chicas también, el tema identitario de nosotras, las trans, es transversal, es una cosa que te acompaña toda la vida y desde el descubrimiento propio o desde las vivencias, del no sentirte como en tu cuerpo acorde, que más encima la sociedad te impone cosas, eh, uno lo pasa mal, mucha gente trans lo pasa mal, tienen como los intentos de suicidio que mencionaban hace un rato, como las depresiones aquí y allá, y que muchas veces es no porque estemos enfermos, no porque tengamos problemas mentales, y aquí quiero ir, porque claro, la patologización no solo va como, tiene disforia de género, sino que además te patologizan como, no, son tan enfermos que se deprimen más o se salen de sí más, como que tienen una visión disociada de la realidad, y en verdad no, es solo que mi identidad no la validan, y esa lucha constante es desgastante, digamos. Entonces no es que nos enfermemos más, y está como probado, demostrado, que cuando se acompaña un tránsito, se permite el cambio de los documentos, eh, y te acompaña un grupo, ya sea familiar o amistades o especialista, para facilitar este tránsito. Si en el fondo las personas trans no transitan solas también, las que deciden moverse en esto, son sus entornos también. También hay un giro aquí que todo quien rodea a la persona trans se ve afectado, ¿sí? Y eso, como tengámosle paciencia todas, porque si ese apoyo fuera desde un inicio, digamos, si fuera constante, si fuera cariñoso, también el tránsito sería más fácil. Hay mucha gente trans que no transita porque miedo a perder la estabilidad económica, el lugar de trabajo, o por el que dirán, o porque a lo mejor sus entornos no son supportive, como que no los apoyan, y piensan que no tiene sentido transitar o que están muy viejos, o sea, muy mayores, y no, como que si quieren transitar, háganlo, nunca es tarde para hacerlo tampoco, em, y ojalá tener esta red de apoyo, digamos. Pero, y aquí quiero ir, tampoco es necesario transitar, como, eso quiero dejarlo en claro, como decías tú antes, tema identitario es una vivencia personal y es la identidad. En el fondo, si alguien se quiere hormonar o no y decide no hacerlo, eso no te hace menos trans que alguien que sí, que es lo que hablaba como Connie antes, como que se parezcan a Daniela Vega y es como este prototipo de persona trans aceptable. No, acá todas las identidades trans deberían ser validadas y aceptadas. Como que no porque alguien parezca más cis y como que pase más
como lo que la sociedad espera que un hombre o una mujer deba verse. No, como que deberíamos validar todas las identidades trans porque somos seres humanos en el fondo, somos vivencias muy personales. Y eso como modo de resumen, digamos. Eh, y de despedida, pues sí que gracias por la oportunidad, pero recalcar eso también, como que no lo olvidemos. Muchas gracias, Luca, muchas gracias, Connie, muchas gracias, Eni. Los invitamos a todos, a quienes estuvieron observando, muchas gracias también, invitamos a las siguientes conversatorios que vamos a ir teniendo. Y bueno, muchas gracias, nada más que decir. Aprendimos mucho. Chao, que estén bien.